Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a esta clase número 14 de AutoCAD, donde manejaremos el tema de explanaciones, perfiles topográficos transversales y cálculo de volúmenes. Como siempre, por favor, vean el video varias veces para que puedan ir practicando todos los comandos allí trabajados. Entonces, a continuación, los dejo con el video. Voy a hacer una explanación parecida a esta que tenemos acá, ¿sí? Una explanación como esta, en la que esta es la explanación. Entonces, la idea es que yo tengo una topografía acá original y a mí me dicen, mira, yo necesito que usted haga en tal sitio una zona plana, bueno, sí, lo que se llama una explanación, con el fin de que allí montemos, construyamos algo, un parque, construyamos no sé, hagamos una base para montar allí unas construcciones, algunas viviendas o algo, o también sirve para el tema de, funciona exactamente igual para el tema de vías, aunque hoy no lo voy a enfocar a vías. Pero es una zona plana, yo voy a cortar un pedazo de la montaña, ¿sí? Y en ese pedazo de la montaña que yo corte, pues voy a tener esto, que se llama la superficie de corte, ¿sí? Lo que yo voy a cortar acá. Y por acá tengo relleno. O lo mismo que corte también se conoce como desmonte, y esto se conoce también como terraplén o relleno. Entonces, esos dos conceptos son los que vamos a manejar el día de hoy. Entonces con ustedes voy a calcular el volumen de corte, qué cantidad de material voy a cortar en mi zona plana, y vamos a calcular el volumen de relleno que tenemos acá, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente eso, tener en cuenta que lo que vamos a hacer debemos partir de una superficie previa, una superficie que es la de la montaña o la zona donde ustedes vayan a hacer la explanación, ¿sí? Y luego tenemos que dibujar o convertir el lote que me están entregando para la construcción. Tengo que convertirlo en superficie para que AutoCAD pueda hacer los cálculos, ¿sí? Para yo calcular estos volúmenes, y esto lo explico antes para que cuando estemos más adelante, que es que AutoCAD pide unos datos, para calcular estos volúmenes acá también dependen del tipo de materiales que hay acá, porque es que existe en estos materiales algo que se llama el factor de expansión o el factor de esponjamiento, que dependiendo del tipo de material, entonces vas a tener más o menos volumen, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo les coloco a ustedes en cuanto a el tema del factor de expansión, es, por ejemplo, cuando uno hace un pequeño hueco en el suelo, una excavacióncita de no más de 30 centímetros, ¿sí? Si yo saco el poquito de material y lo amontono al lado del hueco, y luego tomo ese mismo material y lo vierto en el hueco, entonces uno se puede dar cuenta de que afuera le sobra material, ¿sí? Y ese volumen de material que me sobra afuera del hueco que yo hice inicialmente, cuando lo tapo nuevamente, eso es producto de eso, de la expansión que sufren muchos materiales. Y dependiendo del material que estén hablando, pues el factor de esponjamiento pues va a cambiar. Depende de si son calizas, areniscas, gravas, algunos shales, algunas lutitas, bueno, no sé, depende de arcillas o la misma arena. Entonces, de ese modo cambian las cosas acá en cuanto al volumen. Entonces AutoCAD me pide que defina eso. Ya les voy a indicar en su momento qué valores voy a tomar el día de hoy, ¿sí? Y AutoCAD el día de hoy también me va a pedir a mí que defina los taludes. ¿Cuáles taludes? Estas inclinaciones. Esta inclinación de acá, del corte, y esta inclinación acá del relleno, ¿sí? Entonces AutoCAD va a manejar la relación de taludes de este modo, ¿sí? Así como lo ven ustedes acá. Por ejemplo, como una relación 1-1, que es este caso de acá, ¿sí? Una relación 1-1 significa que
la misma distancia que tengo en horizontal, la tengo en vertical. Eso lo trabajamos este semestre mucho ahí en clase. Por ejemplo, un talud con una inclinación 1 a 1 significa que este ángulo de acá es de 45 grados, ¿sí? O lo que es igual una pendiente del 100%, como lo veíamos en su momento, ¿cierto? Entonces, esta inclinación se la damos a los taludes, dependiendo de la necesidad, ¿sí? Y depende, bueno, hay un factor allí adicional que depende también de la dirección de los estratos, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando estas excavaciones, es distinto que estén los estratos en esta forma, como está esta gráfica de acá, a que los estratos estén buzando o tengan una inclinación hacia este lado, ¿cierto? Habrá un poco más de estabilidad. Entonces, en ese sentido, pues esto también se define pues, con base en unos criterios geotécnicos y un poco de elementos ahí adicionales. Pero el día de hoy la idea es explicarles los taludes, cómo los pide AutoCAD para que vayamos, para que él pueda hacer los cálculos. También hay la posibilidad de un talud 1.5 a 1. Un talud de 1.5 a 1 pues no es otra cosa que siempre el primer valor es la horizontal, este de acá. Primero viene el primer dato en la horizontal, luego la vertical. ¿Qué significa un talud 1.5 a 1? Supongamos que este talud mide acá 10 unidades, ¿sí? Acá en la parte vertical, entonces va a medir 15 acá en la horizontal. Eso es una relación 1.5 a 1. Y también podemos tener unos taludes más acostados, más inclinados, con menos ángulo, ¿sí? Con un menor ángulo acá. Todo esto de los taludes, pues depende es del tipo de materiales que hay en cada caso. Pues ya la aplicación de lo que demos hoy, ustedes la llevan a sus casos particulares cuando ya tengan conocimiento de cuál es el tipo de suelo que están manejando, cuáles son las características geotécnicas, si hay presencia de agua, si no, bueno, una cantidad de elementos que al final inciden en cuál de estos ángulos de taludes vamos a seleccionar, ¿sí? Entonces esa es la base teórica del problema. Entonces, ¿qué hacemos acá, por ejemplo? Entonces, voy a seguir utilizando esta superficie, que es la que he usado hasta el momento. Entonces, ¿cómo queda acá? Bueno, supongamos que a mí me dicen, bueno, vamos a dibujar acá en esta zona, ¿sí? Vamos a dibujar un lote. A mí me dicen acá, bueno, su lote acá va a ser de 1000, su lote va a ser de 1000 por 1000. Un ejemplo, ¿sí? Yo dibujé acá, dentro de la superficie, este lote. Entonces ese lote es el que me dicen a mí, bueno, yo acá voy a hacer la explanación, o sea, yo voy a cortar este lote, ¿sí? En una cota, porque me tienen que dar la cota, lo voy a cortar y esta zona de acá va a quedar completamente plana. Es decir, que aquí a este punto yo le voy a colocar una cota, ¿sí? Que va a ser esta línea de acá donde va a quedar la explanación. Entonces, todo lo que quede por encima de la cota que yo establezca va a ser desmonte o corte. Y todo lo que quede por debajo de esa cota que yo defina va a ser relleno o terrapleno. Así va a funcionar. Entonces, ¿qué es la línea? La línea base o la cota mía base es donde va a estar ubicado la explanación y va a ser completamente horizontal, ¿sí? Entonces, para ello, pues acá, bueno, uno es conocer el lote. Esta es una suposición, simplemente me dicen que este es mi lote. El lote está dentro de la superficie. Yo tengo que seleccionar acá, o por lo menos a mí el ejercicio tiene que decirme que debe darme la cota en la que yo voy a colocar mi explanación. Entonces yo necesito conocer estas cotas de acá. Voy a añadir estas leyendas acá, curvas de nivel múltiple. Voy a colocarlas por aquí a un ladito, ¿sí? Las coloco por ahí a un ladito con el fin de que
podamos ver cuáles son estas cotas. Voy a tomar como base estas que son las principales, 125, la 150, mira, la 175, la 200, 250, ¿sí? Las principales van cada 5 metros. Entonces yo les propongo lo siguiente, les propongo que montemos nuestra explanación en esta cota, en la 250, ¿sí? O sea que nosotros nos venimos acá, siguiendo esa curva de nivel, que es esta, acá, listo. Entonces mira que la curva de nivel mía es esta de acá, mira, acá. Esa curva de nivel va a ser la línea donde va a quedar la explanación. O sea, esa va a ser la cota donde va a quedar la explanación, la 250. Los pasos son bien sencillos. Yo se los puedo ir enumerando, por ejemplo, para que ustedes lo puedan ir practicando ahí en sus casas. El paso número 1 acá, entonces después de que ya yo sepa, haya definido cuál es mi altura de la cota, y también tengo que tener definido cuáles son mis taludes, pero eso se los muestro más adelante porque aquí no los meto todavía. Entonces ya yo tengo el área. Entonces, como esta línea, la idea es que la hagan con polilínea, ¿sí? Para que funcione. Casi Civil 3D maneja polilínea para muchas cosas. Esta, como es una polilínea 2D, yo voy a utilizar acá, bueno, hoy voy a utilizar estas tres herramientas que están acá, más algunas cositas de estas que vemos acá. Acá, por ejemplo, en explanación, en esta zona, tengo una función que me permite acá convertir polilíneas 2D en polilíneas 3D. Entonces, iniciamos por ahí. Vamos a convertir... bueno, ya la tenía seleccionada, ya se me convirtió, ¿sí? Si no, entonces simplemente es decirle acá, convertir polilínea 2D en 3D, y me dice acá, AutoCAD me dice que seleccione cuál es la línea, y lo hago, ¿sí? Entonces ya esta polilínea está convertida en 3D, ¿sí? Bueno, muy bien. Luego de que ya tenemos dibujada o convertida la polilínea de 2D a polilínea 3D, vamos aquí a esta opción de crear línea característica, ¿sí? Y vamos a seleccionar la segunda opción. Esta segunda opción dice crear una línea característica a partir de objetos, o sea, a partir de esta polilínea que ya está en 3D. Yo la selecciono, ¿sí? Yo la selecciono, le doy Enter, y AutoCAD, entonces, después de que le doy Enter, me bota esta opción. Tengo que cliquear aquí para que me permita colocarle nombre. Entonces, ¿qué le voy a colocar a esta línea? Línea característica del grupo 271, ¿sí? Que son ustedes. Bueno, si ustedes manejan el AutoCAD en español, se llama línea característica. Si lo manejan en inglés, esto se debe llamarse allá Feature Line, Feature Line. Ese es el nombre que tiene allá. Y bueno, básicamente esto que tenemos acá, esto queda del siguiente modo. Esto no le modificamos nada. El estilo es en Feature Line, así como está acá. La capa, pues tampoco la cambio. Aquí sí voy a tener en cuenta que voy a asignar elevaciones. ¿Para qué hago la línea característica? Lo que pasa es que la línea característica es la que me va a servir para asignar cuál es la elevación que va a tener mi explanación. Entonces debo tener este simbolito activado y simplemente aceptamos acá, y ahora AutoCAD me da varias opciones acá. Yo voy a seleccionar esta de acá donde dice elevación, y voy a asignar la elevación en la que yo voy a trabajar. ¿Cuál es la elevación que vamos a seleccionar? Cualquiera, hombre, la que diga el proyecto, ¿sí? El proyecto es el que define cuál es la
la elevación. En este caso, pues yo estoy trabajando con ustedes la cota 250. Entonces yo anoto ahí la elevación en la que yo voy a hacer mi explanación y acepto. Entonces mi línea, que inicialmente era negra, mira que se convirtió en una línea verde. Cuando se convierte en una línea verde significa que ya la línea característica ya tiene la elevación, ya tiene la elevación que necesitamos. Ahora sí, vamos a hacer la creación de la explanación. O sea, vamos a crearla. La creación de la explanación simplemente consiste en la creación de una superficie nueva, cuya cota va a ser la cota 250. Aquí entonces nos aparece este botoncito de acá. Y necesitamos esto, herramientas de creación de explanación. O si no, pues, bueno, también la feature line o la línea característica la podíamos hacer por este otro mecanismo acá. O las herramientas para la creación de la explanación también la podemos sacar por este lado. Son exactamente iguales, listo. Con cualquiera de los dos me debe salir algo como esto. Entonces acá, en este primer botón, yo le doy clic simplemente como para darme cuenta de que aquí dice emplazamiento 1, explanación, muy bien, aceptamos. ¿Cuál es la superficie? No hay ninguna más, es Guajira. Bueno, aquí es de pronto cuando ustedes tengan varias superficies internas, pues que debamos seleccionar el nombre indicado, ¿sí? Ahí no hacemos nada, simplemente estoy verificando. Lo mismo esta de acá, esa es la capa en la que va a quedar ubicada la explanación. Tampoco la estoy cambiando. Tengo que acá, entonces, acá sí tengo que asegurarme de que acá diga que la explanación va a ser a base de la superficie, no de distancia ni de elevaciones, ¿sí? Sino de superficies. Bien, entonces acá vamos ya cuando estemos acá, vamos a decirle acá a AutoCAD que vamos a colocarle los taludes a la superficie. Entonces acá, aquí lo editamos. Entonces esto lo dejamos igual, el nombre no lo cambiamos ni creamos uno nuevo. Y entonces acá venimos y observamos esto. Pues aquí este primer valor debe decir que es una superficie. Aquí yo tengo que seleccionar qué tipo de información voy a meter. En este caso voy a meter desmonte y terraplén, los dos. Y que me coloqué el desmonte inicialmente. O sea, primero va desmonte o corte y luego va relleno. Acá vamos a establecer los taludes. Si ven acá, por ejemplo, acá para el desmonte, que está acá de primero, tenemos un talud de 1 a 1. O sea, que esa es una superficie que es inclinada. Yo le puedo poner incluso menor valor, lo que sea, 0.8 a 1, 0.5 a 1, un poquito más inclinado. Como les digo, eso depende del proyecto. Voy a dejarlo 1 a 1, este talud de lo que tiene que ver con las paredes. Y voy a colocar el talud del terraplén o del relleno, voy a colocarlo 2 a 1 para que quede un poquito más acostado tal vez. Entonces, lo voy a trabajar así a ver qué sucede, ¿sí? Y ojo que aquí tiene que decir talud en todo momento, no pendiente, porque lo estamos trabajando como talud. También podría yo utilizar la función de pendiente y darle la pendiente en porcentaje. Bueno, de momento lo manejamos así en talud, de este modo. Simplemente aplicamos y aceptamos. Esa es la primera parte, que eso tiene que ver con esto, lo que les hablaba yo de definir el talud. ¿Sí? Al talud de lo que es el corte lo hice con 1 a 1 y al desmonte lo hice con 2 a 1. Vamos a ver si nos funciona. Luego, aquí ya viene la creación de la explanación. ¿Sí? O sea, vamos a ver dónde quedarían los límites, por dónde pasarían los límites de esa superficie que vamos a crear en este momento. Entonces seleccionamos esta primera opción de acá
Y entonces acá AutoCAD me hace una secuencia de preguntas. La primera pregunta que me hace él es, ¿cuál es la línea característica que yo voy a trabajar? Bueno, ya yo le selecciono esta, porque esa fue la que yo seleccioné. Luego AutoCAD me dice, bueno, dígame un punto por fuera de esa línea o marque, dele clic afuera de esa línea en algún sitio donde van a quedar los límites de los taludes. Yo le doy clic por fuera de la superficie en donde yo quiera, por acá puede ser, ¿sí? Para que él sepa cuál es el lado de afuera. Luego de eso, abajo, en la ventana de textos abajo, hay una sucesión de preguntas a las cuales le voy a responder a todas que sí. Porque él, por ejemplo, aquí me está preguntando abajo, lean, que si yo deseo aplicar el procedimiento a toda la longitud completa. Yo aquí ya tengo el sí por defecto, solamente dándole enter ya lo obtengo, o si no le doy sí acá. Entonces yo le voy, obvio, le voy a decir que me la aplique a toda la línea completa, le doy enter. Y si quiero utilizar el formato de desmonte pendiente talud, aquí está ya seleccionado talud, entonces yo le doy enter. Que si el talud en el desmonte es 1-1, claro que sí, le doy enter. También que si voy a utilizar en el terraplén talud, le doy enter. Y que si mi talud es 2-1 en la parte del terraplén, le doy enter, porque sí, claro que sí, es 2-1. Cuando yo lo hago, entonces des en cuenta que aquí en el dibujo ya me aparecen, en este color rojo, me aparecen los límites de lo que es el corte, y en verde aparece todo lo que es el relleno, ¿sí? Yo después puedo modificar los taludes si quiero hacerle por lo menos alguna modificación o algo. Ok, bien. Lo siguiente que me pide AutoCAD es que nuevamente me venga acá, no a esta opción, sino a esta de abajo, para definir cuál va a ser el límite interno que AutoCAD debe tener en cuenta para que genere las curvas de nivel de esa superficie. Este paso es bien sencillo, simplemente seleccionamos esta opción de acá y nos venimos adentro, dentro del cuadrado, o sea, dentro del lote, y le damos clic en cualquier punto, ¿sí? La idea es que AutoCAD haga este dibujo de acá, este triangulito. AutoCAD ya definió los límites internos y externos de esta superficie. Bueno, lo que viene entonces a continuación es que le vamos a decir a AutoCAD que haga las curvas de nivel para esa superficie. Entonces, yo le voy a dar en aquí, 1, 2, 3, acá, esta opción que se llama crear superficie desenlazada. Yo le doy clic acá y le voy a colocar obviamente el nombre a la superficie. Es un paso a paso igual a lo que hemos hecho ya anteriormente. Entonces esto se llama explanación 271. Ese es el nombre de la explanación para ustedes. Voy a dejarle curva de nivel 1 y 5 para que ustedes puedan notar la diferencia con la grande, con la de Guajira, que esa es de 5 y 25. ¿Sí? Acá acuérdense que no le hago más nada porque de momento pues no necesito mayor información. Aceptamos acá y AutoCAD hace los cálculos de las curvas de nivel para lo que es la superficie de corte y de relleno. En ese momento, nosotros allí hemos finalizado la construcción de la superficie de explanación. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice en ese momento? Yo hice esta superficie, una superficie de explanación. ¿Qué es la superficie de explanación? Es un área completamente plana como esta que vemos acá. Y ustedes, esta zona de acá que les estoy señalando, pues es la superficie de el corte, y esto por acá va a ser el relleno que van a tener ustedes allí. Eso es viéndola sola. Vamos a tratar de visualizarla las dos superficies juntas para que veamos cómo es que funciona el trabajo que estamos haciendo. Entonces acá, esta mancha de acá, esta mancha que vemos acá es la explanación. Entonces aquí ustedes ven estas curvas de nivel, estas que están acá. Todo esto es lo que hay que quitar de acá. Todo esto es lo que es el área de corte. Míralo, toda esta zona de acá. Eso es lo que vamos a cortar.
Y obviamente que parte de ese material que está aquí, todo este material que está acá, lo vamos a depositar acá. Entonces la idea hoy es calcular cuánto material se mueve acá y cuánto material se deposita acá, ¿sí? Esa es la idea de este ejercicio que vamos a hacer acá a continuación. Entonces, el paso que sigue después de que ya hayamos hecho la superficie de la explanación, vamos a hacer algo idéntico a lo que hicimos la clase pasada, que creamos una alineación. La alineación la hacemos con polilínea y, mira, les voy a contar algo. Yo quiero que mis perfiles vengan en sentido norte-sur, o sea, suponiendo que el norte queda acá, que vengan así, que vengan líneas verticales, mejor dicho. Así quiero los perfiles para hacer el análisis de esta superficie, o sea, que vengan desde la parte más alta hacia la parte más baja. Si yo quiero hacer los perfiles de ese modo, me toca hacer la línea horizontal, la línea del alineamiento. ¿Dónde lo empiezo? Yo debo empezar el alineamiento acá en la zona de afuera, que me quede así por fuera de los límites de la explanación para que podamos seleccionarla toda. Y no importa exactamente, no importa dónde me quede ubicada esta línea, pero sí la idea es que me quede un poquito centrada, ¿sí? Pero igual no me va a afectar en mucho lo que vamos a hacer ahora, que es la creación del alineamiento. Entonces, ¿cómo hacemos el alineamiento? Igual que lo hicimos la vez pasada, crear un alineamiento a partir de una polilínea. Aquí tengo mi polilínea, le doy Enter. Si la flecha bueno, otra vez, si la flecha me sale invertida, yo necesito que mi alineamiento vaya de izquierda a derecha. Acá me salió invertido, entonces yo le doy acá abajo. Le doy clic en invertir. Invertimos acá. Bueno, este alineamiento, pues me apareció el nombre que le había colocado esta mañana, alineamiento perfiles transversales. Acá no le edito más nada. Acepto. Y ya se me convirtió en un alineamiento, ¿sí? Ahora, luego de que tenemos esto, necesito ahora sí dibujar las líneas de muestreo para lo que son los perfiles transversales. Voy a hacerlos, ahora no hago el perfil longitudinal sobre este alineamiento, sino que los hago transversales. Y para hacer los transversales, nos vamos a esta opción de acá que se llama líneas de muestreo, ¿sí? Pero antes yo necesito saber qué distancia hay desde esta línea, o sea, desde el alineamiento que hice acá hasta esta parte superior por fuera de la gráfica, de la superficie de explanación, y qué distancia hay de aquí hasta por acá. Entonces, yo acá podría utilizar el comando distancia, DIST, y mido desde acá, desde la línea hasta acá, para que me quede por fuera, listo. Aquí tengo 960. Entonces, ojo con esto. Como mi alineamiento, la línea verde esa que ustedes ven ahí en la pantalla va de izquierda a derecha, o sea, hagan de cuenta que van caminando sobre la línea de izquierda a derecha. Esta zona de acá donde estoy yo es la derecha de los perfiles. Esta es la derecha del alineamiento. O sea que a la derecha tengo una distancia de 1000. Voy a trabajar con 1000 para que abarque todo esto. Y esta zona de acá, toda esta zona de acá, es la zona de la izquierda. Y tengo aproximadamente 700 metros hacia la izquierda, ¿sí? Entonces voy a trabajar con 1000 hacia la derecha y con 700 a la izquierda. Eso es con el fin de ¿qué? De darle la longitud a derecha y a izquierda a los perfiles, ¿sí? Entonces nos vamos acá a este botoncito de acá y él me dice que seleccione cuál es el alineamiento sobre el cual él va a hacer las líneas de muestreo. En este caso se llama líneas 271, que son ustedes. Y esto de acá ya viene montado, cargado por defecto. Tienes la superficie guajira, la superficie planación. Hay que tener esto activo. Esto no lo modifico, ¿sí? Eso no hay necesidad.
nombre de sección, ¿sí? Ahí, y esto, pues básicamente es una sola opción que hay allí. Aquí simplemente acepto. Y después de que acepto, me vengo acá y le digo que necesito que AutoCAD me haga las líneas en cada estación. Yo voy a definir los valores de las estaciones como los definimos la vez pasada, o sea, por valores de PK. Selecciono allí y mira lo que me dice AutoCAD. Bueno, ¿cuánto hacia la izquierda? Bueno, aquí en la izquierda nosotros vamos a colocar el valor de 700 y aquí en la derecha voy a colocar 1000. Esas son las distancias desde el eje central, o sea, desde el alineamiento, cuánto se van a abrir las líneas hacia la izquierda y hacia la derecha. Y lo otro que necesitamos hacer es determinar acá, en esta zona, donde dice incremento de las líneas de muestreo, acá vamos a colocar cada cuánto quiero los perfiles. Y los perfiles en esta zona, bueno, como yo tengo acá 1000 y acá tengo 700, son casi 1700, yo puedo trabajar los perfiles cada 200 metros, pero en este caso voy a trabajarlos cada 100 metros, perfiles transversales cada 100 metros, para que pueda ser un poquito más detallado el trabajo. Entre más cerca queden los perfiles, pues mayor nivel de detalle van a tener ustedes en la obra. Y lo último que hacen ustedes acá es que ustedes le van a decir a AutoCAD en estas dos opciones, ellas inicialmente vienen falsas, ¿sí? Estas vienen falsas. O sea que no se muestran el perfil del inicio y el perfil del final, pero en este caso pues uno acostumbra a decirle sí, que necesito que me muestre un perfil en el inicio, o sea, en el kilómetro 0 más 0, 0, ¿sí? Y uno al final, cuando finaliza. Entonces, básicamente, esas son las modificaciones que hacemos acá. Establecemos las distancias a izquierda y derecha del alineamiento central. ¿A qué distancia van a quedar los perfiles? Acá en estas tres siempre se coloca el mismo valor. Si los perfiles van a ser a 250, coloco 250K, 250K y 250K. Es lo único. En este caso son 100, por eso coloco 100 en todo. Y el cambio acá es colocarle verdadero en los perfiles del inicio y del final. Aceptamos. Aceptamos y salimos. Mira que aquí ya están hechas las líneas azules, las líneas de perfiles. Entonces mira cómo funcionó esto. Este de acá es el kilómetro 0. Aquí en esta línea va a ser un perfil. A los 100 metros, mira, 0 más 100, 0 más 200, y así sucesivamente hasta que llegas y abarcas o sea, abarcas la totalidad de la superficie. Yo por eso les decía que hacer las líneas un poquito salidita hacia acá y un poquito salida hacia acá también estas para que abarquen toda la superficie y no me quede nada por fuera. Mira aquí también. Aquí alcanzamos a tomarla bien. ¿Cada cuánto van los perfiles? Van a quedar cada 100 metros estos perfiles. Listo, entonces hasta ahí es un paso, o sea, ya ahí tenemos todo. Lo único que nos queda es asignarle los materiales a AutoCAD, decirle qué tipo de materiales tenemos aquí para que él haga el cálculo de volúmenes. Es lo único que nos queda pendiente acá. Cuando vamos a hacer, cuando le vamos a meter los materiales, tenemos que utilizar uno acá. Mira, te vienes aquí a la ventana análisis, analizar, y tienes acá dos camiones. Este no. Estos dos chiquitos que están acá. Entonces, uno me bota los informes finales y el otro tienen que seleccionar este de acá, el de la derecha, que dice calcular los materiales, ¿sí? Vamos a calcular los materiales acá. Aquí la primera ventana no hay que hacerle ningún cambio porque simplemente me está mostrando la información que ya yo he metido, el alineamiento de los perfiles transversales y las líneas estas que yo las llamé 271, que son el grupo de ustedes. Cuando ustedes aceptan, entonces nos aparece esta ventana. Esta ventana pues inicialmente tiene esta opción. Nosotros le vamos a decir en todo momento, cada trabajo que hagan, tienen que decirle que van a hacer un nuevo. Aquí sí hacemos un nuevo. Este nuevo, entonces acá lleva una información que esta se llama volúmenes. Esto se llama volúmenes, bueno, el grupo de ustedes, volúmenes 271.
y vamos a comenzar a meter los materiales. Entonces tenemos dos tipos de materiales en este caso, por lo menos en promedio. Uno, dándole clic acá, voy metiéndolos acá. Le doy dos. Le doy dos clics, uno acá y uno acá para que se me generen este de acá y este de acá. Y entonces le voy a cambiar los nombres. A este le voy a colocar que se llama corte, y a este de acá le voy a colocar relleno, corte y relleno. ¿Listo? A cada uno de ellos hay que meterle o asignarle las dos superficies, la de la guajira y la de la explanación como tal. Entonces, para que las podamos meter en cada uno de los dos materiales estos, yo me ubico acá, por ejemplo, me ubico en corte y busco acá la superficie. Primero metemos la superficie base, o sea, guajira, y dándole clic aquí en este botoncito de más, ya aquí la metí. Luego me ubico nuevamente acá y ahora selecciono explanación y lo adiciono. Entonces ya me doy cuenta que en este momento el corte tiene la superficie guajira y explanación. Ahora hago lo mismo con la superficie de relleno. Entonces, tomamos la guajira, la metemos y tomamos explanación y lo metemos acá. Ok. Ese es el paso número 1. Entonces, si esto es corte, aquí tengo que dejar corte o desmonte, que es lo mismo. Y si esto es relleno, pues aquí tengo que cambiarlo porque funciona distinto. Acá, el factor de desmonte. Esto era lo que yo les decía de lo que era el factor de esponjamiento. Entonces, ya dependiendo del tipo de material que esté trabajando, entonces nosotros allí vamos a colocar si es 0.8, si es 1, si es 1.2, si es 0.7, el factor de esponjamiento, si es 2.5, no sé, lo que venga en tablas para el material que está trabajando. Entonces, allí va el factor de desmonte y el factor de terraplén. Cada material tiene un factor distinto. Esos están muchos tabulados, ya, eso está tabulado. ¿Sí? Si son arenas, arcillas, gravas, si es lo que les decía. Aquí viene algo adicional, bueno, ya yo de momento voy a dejar estos factores en 1, ¿sí? Para no complicar este tema. Voy a dejarlo en 1 de momento. Aquí en corte y en relleno, estas superficies se comportan de cierto modo. Voy a poner la diapositiva. Por ejemplo, acá. Vamos acá. Entonces quiero que les pido que observen esto y vamos a dividir esto en dos zonas. Esta zona de acá es la zona de corte. ¿Listo? Ok. Yo tengo la superficie de guajira. ¿Cuál es la superficie de guajira? Esta que les estoy dibujando acá. Ella debe venir inicialmente así, ¿cierto? Y luego tengo aquí la superficie de la explanación, o sea, es esta que tengo acá. Esta es la de la explanación. Entonces, si yo les pregunto acá en el área de corte, acá en esta zona, ¿cuál está encima y cuál está debajo? ¿Quién está encima? ¿Guajira o la explanación? Aquí en esta zona de acá. Aquí en el gráfico está encima, está la guajira y debajo está la explanación, ¿cierto? Es algo visualmente lógico. Pero ¿qué sucede? Que AutoCAD pide que lo meta invertido. Entonces acá en la zona de corte, acá en AutoCAD, en la zona de corte, si guajira está encima y explanación está debajo, entonces yo lo invierto. Le digo, no, acá en el área de corte, yo quiero que la superficie guajira quede debajo y la explanación encima. Y hago lo mismo acá en el área de desmonte. Aquí en el área de desmonte vuelvo y hago el análisis. Mira acá. Esto es el desmonte, perdón, desmonte no, esto es relleno. Entonces la superficie de guajira viene aquí, mira, acá donde viene. Esta es la superficie de guajira. Y la de la explanación es esta que está acá, que va acá y viene acá. Si yo soy lógico, entonces la explanación está encima, acá, y guajira está debajo. Yo lo tengo que colocar invertido en AutoCAD. Entonces allá
si explanación estaba encima, entonces yo tengo que decirle acá no, que la explanación me quede debajo. Esas son las condiciones que tengo que colocarle a AutoCAD para que él haga los cálculos, ¿no? Hay que colocar los valores invertidos acá en las condiciones para que él pueda hacer los cálculos, ¿sí? Esto ya queda así. Solamente acá lo que le digo es tener en cuenta esto, hacer estos cambios acá, y de pronto estos factores y este pedacito de acá. Entonces esta tabla ya quedó lista, aplicamos, aceptamos. Y el último paso acá para volúmenes 271 es que acá donde dice Guajira, voy a seleccionar la superficie que dice Guajira. Y aquí en explanación voy a seleccionar la superficie de explanación. Ya la tengo ahí. Acepto. Ya AutoCAD en ese momento tiene definidos los volúmenes para que nosotros procedamos a hacer los cálculos. Entonces, ahora sí, luego de eso nos venimos aquí al botón de inicio y nos venimos a esta opción que dice crear vistas múltiples o varias vistas, o sea, varios perfiles. Los perfiles voy a hacerlos acá, en todas las líneas azules. Entonces le doy clic allí y nuevamente me aparece una de las ventanas que ya ustedes conocen. Entonces aquí yo le voy a colocar a esto, le voy a colocar a los perfiles, le voy a colocar perfiles transversales 271. Perfiles transversales 271. Esto lo dejo igual, no le modificamos nada. Siguiente. Aquí es importante esto. Si ustedes dejan este botón de acá activo, AutoCAD automáticamente o sea, cuando me muestre los perfiles, los va a mostrar dentro de una plantilla. Eso no es útil ni es aconsejable. Mejor es decirle a AutoCAD que me muestre los perfiles solos y que nosotros por aparte hacemos la plantilla, o sea, el esquema del mapa lo hacemos después como nosotros queramos, ¿sí? Entonces le decimos que no, que me los muestre así independientes. Le damos, aquí lo dejamos en básico porque eso no hay más nada que hacerle allí. Este lo dejamos exactamente igual, este lo dejamos exactamente igual. Aquí tampoco hacemos nada, no nos metemos con esto, simplemente observamos de que esto esté chequeado acá. Aquí es importante, yo les había recomendado que seleccionáramos en el pasado no bands, pero aquí solamente los offset, ¿sí? Seleccionamos esa última, nada más. Luego le decimos acá siguiente, bueno, aquí sí. Esta es la penúltima ventanita. Aquí sí tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Aquí hay dos opciones, volumen total o materiales. Yo le voy a decir, tengo que decirle a AutoCAD que me calcule, si bien es cierto que voy a calcular un volumen total, pero que me lo calcule con base en los materiales que yo asigné. ¿Sí? En los materiales y los añado acá. Le digo añadir acá. ¿Cuáles son los que voy a asignar? Los materiales, este y este de acá. ¿Sí? Ya están cliqueados. Entonces, acepto. Cuando yo los acepto, ya AutoCAD los metió acá. Aquí abajo, así van a aparecer los perfiles, con la tabla que me va mostrando de una vez los volúmenes. Voy a colocarle simplemente un pequeño desfase acá de 50 en X a la tabla para que no me quede tan pegada a mi gráfico. O sea, gráficos que después toca editarlos, ya sabemos. Aquí dice crear las vistas en sección. Le damos clic aquí a este botón y pegamos aquí en cualquier punto, pegamos los perfiles. Entonces, AutoCAD en este momento ya dibujó los perfiles. Por ejemplo, este perfil es el perfil 0. Este perfil, obviamente, no va a tener nada de la superficie de explanación, debido a que mi perfil 0, míralo acá, está por fuera de la explanación, ¿cierto? En cambio, en la medida en que me voy metiendo, ya aquí va apareciendo la superficie, mira, la explanación ya se va mostrando, ¿sí? Y van numerados el 500, míralo acá, luego viene el 600, y se te va mostrando la superficie de explanación tal como es en cada momento, mira, ¿sí? Por eso les decía yo que entre más cerquita queden los perfiles, mucho mayor nivel de detalle. ¿Qué tenemos acá al lado?
Esta tabla también la puedo editar del mismo modo, igualitica como editamos la de las elevaciones. Puedo pasarla a español. ¿Qué les muestra a ustedes acá? Creo que esto me lo pedía la vez pasada Saúl. El área, ¿el volumen de qué? De corte y de relleno. Este es el acumulativo y este es el área y el volumen de cada perfil, ¿sí? Estas dos columnas son de cada perfil y este es el acumulativo. De tal modo que si yo voy bajando, paso al siguiente perfil, en el 100 solamente tengo relleno, ¿sí? Este es el área y este es el volumen. Entonces, qué va sucediendo? AutoCAD va sumándome, mira. Entonces, ¿cómo sabes tú qué cantidad hay al final de todo? Al final, tienes que irte al último perfil. Este es el kilómetro 1 más 640. ¿Qué volumen entonces tienes al final? Obviamente que aquí en corte y relleno no hay nada porque en este último perfil también está por fuera de la explanación, pero en el último sí se ve el acumulativo. Entonces, por ejemplo, en corte tienes 1, 2, 3, 1, 2, 3, tienes 84.618.918 metros cúbicos. Y en esta parte de relleno tienes 49.859.709. Tú puedes ir viendo cada una de estas zonas, obviamente. Entonces, hay algo, la edición de los perfiles, claro, los editamos, mira, los editamos igualitico acá, editar estilo de vistas, los editamos igualitico como editamos los pasados, pero esto no me voy a poner hoy a hacerlo porque ya ustedes tienen idea de cómo se hace, entonces es simplemente con el fin de ponerlos un poco más agradables, ¿sí? Agradables y no ponerlos tan, incluso los colores, esto también los puedo modificar yo, pero estos son los perfiles que ustedes obtuvieron y así pueden calcular el volumen de corte y de relleno de una situación como esta. ¿Cuál es mi recomendación? Que ustedes guarden el archivo que estén haciendo, guárdenlo 2 o 3 veces. Por ejemplo, ustedes tienen este archivo, listo. Aquí ya ustedes muestran en la obra cómo serán los perfiles, cómo se obtienen los perfiles y pueden ya presentar el cálculo de volúmenes, de qué es lo que le tienen que mover en cada caso. Y en un segundo archivo, por allá, digamos, archivo, guardar como, voy a colocarle a esto 270, grupo 271, por ejemplo. Voy a guardarlo. Esto me quedó como grupo 271. Entonces, mira lo que hacemos ahora. Voy a... bueno, esto lo presentamos de este modo, en un archivo distinto. Y en el otro archivo voy a mostrar ya no las dos superficies, sino que voy a mostrar una sola superficie de cómo quedaría al final de la obra. O sea, ya la obra va a quedar finalmente como una sola entidad. Entonces lo que hacemos es que nos venimos acá, estando aquí en Prospector, venimos acá donde dice superficies y nos metemos aquí en superficie Guajira, buscamos acá donde dice definición y en ediciones. Entonces en edición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar una superficie. ¿A quién vamos a pegar? Vamos a pegar la explanación 271, vamos a pegarla con la superficie Guajira. Aceptamos. Ya AutoCAD empieza a hacer los cálculos y vas a ver lo que sucede con los perfiles y lo que sucede con la imagen. Entonces, los perfiles, mira cómo mira, acá ya está. Ya no se me muestra la forma en cómo iba la superficie de corte y de relleno, sino que ya me muestra en cada perfil cómo veo finalmente, cómo se ve finalmente la obra, o sea, cómo quedaría finalmente la obra en cada uno de los perfiles. En este caso, pues obviamente, ¿sí? No tienes volúmenes, los volúmenes los tienes en el otro archivo. Este de acá simplemente te va sirviendo es para ver cómo te quedan los perfiles finalmente después de haber quitado todo el material y haber colocado su relleno correspondiente. Y si me piden que veamos ya la presentación del dibujo de la obra, cómo quedó finalmente, entonces vamos a colocarle triángulos a esto para que se pueda visualizar bien. Vamos a colocarle triángulos. Si no le coloco triángulos, no se me ve. Ya le coloqué los triángulos. Entonces, ahora sí. Mira lo que obtuviste. Obtuviste una superficie donde allí tienes la explanación
correspondiente. Ese fue el diseño que ustedes hicieron, miren. ¿Sí? Entonces, en esta explanada es donde vamos a montar el proyecto como tal. ¿Sí? El paso a paso lo siguen ustedes para cualquier tipo de situación que se les presente. Acá creo que se ve mejor. Sí, mira. Esa fue la explanación que hicimos. O sea, hicimos un hueco acá y esta es la obra final. Entonces, ya digamos que con eso pueden ustedes hacer una presentación de un trabajo o por lo menos tener una idea de cómo lo pueden ir armando para que les quede bien.